Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estimados amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada que tenemos los miércoles a las 8:30 de la noche, como es costumbre para nosotros, ¿verdad? En esta noche, si el Señor nos lo permite, estaremos transmitiendo una reflexión bíblica más. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Gustavo Méndez, pastor de Iglesia Cristiana La Fuente en Córdoba. Y bueno, pues espero que se encuentren muy bien todos, ¿verdad? Que Dios les haya estado bendiciendo abundantemente en esta semana, ¿verdad? En estos días que van de la semana. Y pues espero que el Señor les haya bendecido, y aparte que les haya bendecido, les haya guardado de toda especie de mal. Bienvenidos a todos. Y bueno, en esta noche vamos a tener una reflexión que le hemos puesto por título Por amor o por interés. Y está basado en una porción de la palabra del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Hace unos días estaba yo leyendo la escritura, estaba yo leyendo la Biblia. Y hubo una porción, hubo dos versículos que me llamaron la atención, ¿verdad? Y bueno, pues antes de empezar quisiera que oráramos, que pusiéramos este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Que le diéramos gracias por su gracia, su misericordia, pero sobre todo por esta reflexión bíblica. Y sobre todo lo más importante es que en esta noche Dios permita que su palabra toque nuestra mente, toque nuestro corazón. Dice la Biblia que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y bueno, pues esperamos de todo nuestro corazón que la reflexión bíblica, ¿verdad? La palabra de Dios en esta noche sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. Y te damos gracias, bendito Espíritu Santo, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Dios, te damos gracias. Gracias por esta noche, gracias por este día. Gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres el que pone los tiempos. Tú eres el que pone los medios, tú eres el que pones todas las cosas que nosotros necesitamos para crecer, para ser edificados espiritualmente en tu palabra, para crecer espiritualmente y cada día llegar a alcanzar a ser como Jesús, a alcanzar la estatura del varón perfecto. Te pedimos y te rogamos, Padre, que la buena obra que iniciaste en nosotros un día cuando te conocimos, la perfección es hasta el día que que Jesús venga por nosotros. Te damos gracias, Padre nuestro, en esta noche, por todas las bendiciones, por toda la gracia y el favor, por tu perdón, por tu salvación y la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús y a través de tu amado Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor Jesús, por todo lo bueno, maravilloso y bondadoso que tú has sido con nosotros hasta el día de hoy, por todas las cosas hermosas que nos has dado, porque eres bueno, Señor, en gran manera con nosotros, porque nos amas, Señor, porque nos tienes compasión y misericordia, nos bendices. Y en esta noche, Señor, te rogamos que permitas que tu palabra, Señor, sea de bendición y edificación para nuestra alma y nuestro espíritu, y que se quede grabada en la tabla de nuestros corazones. Y Espíritu Santo precioso, te damos gracias, Señor. Te rogamos y te suplicamos que en esta noche tú nos unas, Señor, en un vínculo, Señor, en el vínculo del amor, en el amor en Dios y el amor de Dios en Cristo. Y tú nos unas espiritualmente en esta noche, para que aunque estemos alejados a través, a la distancia, ¿verdad? Pero que a través de esta red social, a través de este medio, tú nos unas como hermanos, y que seas tú el que hables a nuestros corazones en esta noche. Sobre todo que uses tu palabra para hablar lo que tú has querido siempre hablar a tu pueblo. En el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, buenas noches y bienvenidos a todos los hermanos que están con nosotros, que nos están viendo y que nos estarán viendo más adelante. Y bueno, nosotros estamos transmitiendo en esta ocasión desde la colonia Infonavit del Greco, en el municipio de Fortín, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos a todos los hermanos. Espero que sea de mucha bendición esta reflexión. Y bueno, en esta noche quiero hablar acerca de una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en los versículos 26 y 27. Pero antes de entrar de lleno en esta porción bíblica, quisiera contar un poquito el contexto de esta porción bíblica sobre la cual vamos a basar esta reflexión. Y bueno, en esta porción bíblica encontramos un pasaje en el cual el Señor dice la Biblia que el Señor Jesús, ¿verdad?, iba con sus discípulos, con los primeros discípulos que tuvo.
y dice que cruzó, dice en este pasaje, dice que cruzó al otro lado del mar de Galilea. Fue a un lugar, ¿verdad? Y fue ahí, anduvo predicando y anduvo pues haciendo lo que él hacía, ¿verdad? Y dice que estando en ese lugar, dice que una gran multitud de personas lo seguía a todas partes, ¿verdad? Andaba atrás de él porque veía las señales milagrosas que él hacía. Él hacía los milagros, sanaba a la gente, ¿verdad? Resucitaba muertos, sanaba a los leprosos, a los ciegos, les daba vista y bueno, todo lo que hacía. Pero en esa ocasión dice la Biblia que ya tenían algún tiempo con él, ¿verdad? Ya tenían bastantes días con él. Dice que el Señor sintió compasión y misericordia por ellos y le dice a uno de sus discípulos, les dice, oye, ¿cómo podríamos darle de comer a tanta gente, verdad? Y entonces uno de ellos dice, no, pues Señor, creo que ni trabajando tanto tiempo podríamos darles de comer, pero dice que el Señor lo hizo para ponerlo a prueba, ¿verdad? Para ver qué hacían, ¿no? Porque él ya sabía qué hacer. Entonces dice que empezó a buscar entre la multitud, les preguntó a sus discípulos que qué había por ahí de comer y le dijeron, pues un niño, ¿verdad? Trae algunos panes y algunos peces y él les dijo, tráigamelo, ¿no? Entonces él les empieza a dar de comer a la gente. Entonces la gente come, quedaron saciados, ¿verdad? Aparte de que quedaron saciados del alimento físico, quedaron contentos, fascinados. La Biblia enseña que mucha gente lo seguía a Jesús porque le gustaba cómo enseñaba y cómo sus palabras, ¿verdad? La facilidad con la cual explicaba las cosas. Pues obviamente al ser Dios, él conocía su palabra y la profundidad de su palabra, el corazón del hombre, ¿verdad? Pero después de que les da de comer, él regresa, ¿verdad? Él vuelve otra vez a regresa al otro lado del lago, ¿verdad? Hasta que dice la historia que llega a un lugar llamado Capernaum, ¿sí? Y dice que ahí en ese lugar, él llega ahí, ¿verdad? Él camina en la noche sobre el agua y después se integra con sus discípulos, se sube a la barca y llega del otro lado. Pero al otro día cuando amanece, ¿verdad? La gente empieza a buscarlo y se da cuenta que ya no estaba ahí, ¿verdad? Entonces se embarca nuevamente, ahí va la multitud en sus barquitas, ¿verdad? Sus barcazas, ya de día, cruzan el lago y cuando llegan al lugar donde estaba Jesús, y se lo encuentran, le dicen, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste aquí, verdad? Entonces él empieza a platicar con ellos, empieza a dialogar con ellos y ahí en Juan 6, versículo 26 al 27, el Señor les dice algo, ¿verdad? Les dice algo y algo pues un poquito pesadito, ¿verdad? Porque el Señor les dice en esta porción bíblica, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, ¿verdad? No porque hayan les haya caído el 20, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y el tiempo que estamos viviendo, el kairos de Dios, ¿verdad? Versículo 27 les dice lo siguiente, trabajen, ¿verdad? Esfuércense, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación, ¿verdad? Y bueno, en esta porción bíblica podemos ver que el Señor, conociendo los pensamientos y el corazón del ser humano, les dice, miren, verdaderamente ustedes no quieren estar conmigo, o sea, no me siguen, no porque se hayan dado cuenta, o a lo mejor ni cuenta se habían dado que Él era el Mesías, ¿verdad? Y no porque la gente estuviera percibiendo que estaban viviendo un tiempo especial de parte de Dios. Probablemente sí estaban fascinados, como dice la Biblia, por las señales y milagros y prodigios que él hacía. Y la misma gente decía que Dios los había visitado, ¿verdad? Que Dios los estaba visitando. Pero esa visitación no alcanzaban a lo mejor a comprender que era Dios mismo el que los estaba visitando. Cuando en el pueblo de Dios se decía que Dios los visitaba, daban a entender que Dios los estaba bendiciendo desde los cielos. Pero aquí en esta porción podemos ver, ¿verdad? Y a lo largo de los evangelios que era Dios mismo, ¿verdad? Que era Emmanuel el que estaba con ellos. Y entonces el Señor, ¿verdad? Les dice esto, miren, ustedes están conmigo no porque se estén dando cuenta que o quieran aceptar que yo soy el Mesías esperado, que yo soy el Hijo de Dios, ¿verdad? Sino porque les estoy dando de comer, porque les estoy bendiciendo, porque les estoy haciendo milagros. Entonces en el versículo 27 el Señor les recalca, les dice, miren, trabajen, o sea, pongan su atención no en las cosas materiales, ¿verdad?
no en la comida que es perecer, no en las cosas que yo materialmente les pueda dar, les pueda bendecir, sino en aquellas cosas que verdaderamente tienen valor, las cosas espirituales, las cosas eternas, ¿verdad? Las cosas divinas, y sobre todo que se dieran cuenta del tiempo que estaban viviendo, porque ellos estaban viviendo verdaderamente una visitación, la visitación de parte de Dios mismo, de Dios el Hijo, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente mucha gente en el tiempo de Jesús, como estamos viendo, querían estar con él, no tanto porque entendieran el momento de parte de Dios que estaban viviendo, no porque se dieran cuenta que estaban viviendo estaban empezando a vivir, ¿verdad? Estaban en los albores de la era mesiánica, o sea, de la era del Mesías, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente la gente pues sí quería estar con él, ¿verdad? Quería acercarse a él, que por todo lo que les estaba dando, pero verdaderamente ellos seguían a Jesús, no tanto porque quisieran serle leales y fieles a él, sino que seguían al Señor, ¿verdad? Seguían a Jesús por un mero interés material y personal, ¿verdad? Lo seguían porque le daba de comer, porque sanaba a sus enfermos, pero no porque verdaderamente quisieran entablar una relación íntima y profunda con él, ni mucho menos comprometerse con Jesús, con el Señor, ni con las cosas del reino de Dios, las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Esto era, yo lo puedo ver cada vez que he leído este pasaje, que lo he leído, lo he releído, te puedes dar cuenta que ellos en ese momento tenían, esa multitud en especial tenía un interés convenenciero, ¿verdad? Tenía un interés convenenciero por las cosas que solamente Dios les podía dar, ¿verdad? Y no tanto por las cosas que Dios les demandaba, ¿verdad? Ese interés convenenciero, desafortunadamente, cuando una gente tiene un interés de conveniencia en alguien, ¿verdad? Un interés convenenciero, como se dice, pues no valoras a la persona ni te puedes dar cuenta de las necesidades, ¿verdad? O de sus demandas, ¿no? Sino que solamente te acercas a la gente por lo que te pueda dar, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, ese interés convenenciero les impedía comprender precisamente el tiempo de Dios, o sea, el kairos de Dios que estaban viviendo, ¿verdad? Ese interés convenenciero en sus vidas, en sus corazones, les cegaba el corazón para comprender qué era lo que estaban presenciando en realidad, ¿verdad? Esa era mesiánica que había venido, ¿verdad? El tiempo del Mesías, el tiempo de Dios, el tiempo de la visitación de Dios y el tiempo del Mesías había llegado a sus vidas, pero ellos no lo podían comprender precisamente por ese interés malsano, ¿no? No se daban cuenta que era el Mesías de Dios el que los estaba visitando, el que estaba hablando con ellos, que era Dios mismo, ¿verdad? Y bueno, pues desafortunadamente el pueblo de Dios pues no estaba en lo que debía estar ni comprometido en ese momento de todo su corazón con Cristo Jesús, con el Mesías, ¿verdad? Y mucho menos con Dios Padre, ¿verdad? Y bueno, esto me recuerda, por ejemplo, que aquí en México pasa algo muy parecido, ¿verdad? Cuando es tiempo de campañas políticas para los hermanos que no son de México, no sé si en sus países ocurra, pero al menos en México cuando se llega el tiempo de elecciones, ¿verdad? Y empiezan las campañas de los partidos políticos. En esos tiempos los partidos políticos le reparten apoyos a la gente, ¿verdad? Tanto económicos como en especie, les reparten dinero, les reparten, por ejemplo, láminas para que techen sus casas, pongan techo a sus casas, ¿verdad? Les reparten despensas, bultos de cemento, grava, arena, material para construir, ¿verdad? Sillas de ruedas, por ejemplo, y algunos otros apoyos, ¿verdad? Y la gente obviamente, ¿verdad? Muy animosa, muy animada, pues con gusto recibe todo lo que le den, ¿verdad? Y se arremolinan en torno de ellos, ¿verdad? En torno de los eventos que hacen para repartir apoyos, ¿verdad? Y reciben a los candidatos, o recibimos, mejor dicho, ¿verdad? Dijo el otro. Y ahí estamos, ¿verdad? Y ahí estamos escuchándolos y les vamos a dar este apoyo, les vamos a dar aquello, y pues ahí estamos, ¿verdad? Pero en realidad, al menos aquí en México, no sé cómo sea en otros países, la gente recibe con mucho gusto todo o sea, está en ese momento, ¿verdad? Y está esperando a que le den lo que le han prometido, pero en realidad la gente, al menos aquí en México, no están dispuestos a comprometerse plena y totalmente con un partido en particular, ¿no? Sino solamente va uno o van, ¿verdad? Para ver qué les cae, ¿no? Qué reciben en ese momento, qué pueden recibir a futuro, pero en realidad no hay un compromiso, ¿sí? Los únicos que pueden ser, lo que puede ser que estén comprometidos con el partido en cuestión que esté dando algo, ¿verdad?
pues son los que son parte del staff, parte del equipo, parte del partido político que está invitando a la gente a votar por ellos, pero el resto de la población solamente muchas veces va o vamos para ver qué podemos sacar en ese momento. Y bueno, algo así muy parecido le pasaba a los judíos en ese momento y en ese pasaje, que andaban atrás de Jesús. Dice la gente, ¿verdad? Dicen los teólogos e historiadores que al Señor Jesucristo lo seguían tres clases de personas. Uno de ellos eran sus adversarios, que eran los fariseos, ¿verdad? Que estaban siempre en contra de él. Otros eran las multitudes, que era gente que estaba embelesada, ¿verdad? Que estaba enamorada, ¿verdad? Que estaba enajenada con las enseñanzas, ¿verdad? Y los milagros que hacía el Señor, las cosas que les daba. Y otros eran sus discípulos, que eran los que estaban totalmente comprometidos con él, ¿verdad? Y bueno, las multitudes estaban con Jesús, se acercaban al Señor por lo que les daba, pero no tenían un compromiso verdaderamente profundo y una relación íntima con él, ¿verdad? Ni mucho menos ni una dependencia, ni un sometimiento, porque independientemente de que algunos todavía como que para ese entonces de sus discípulos no tuvieran el entendimiento claro y certero, profundo de que era el Hijo de Dios, que era Dios el Hijo el que lo estaba visitando, que era el Mesías esperado, al fin y al cabo en Israel, ¿verdad? En Palestina, al convertirse en discípulos de un maestro, bueno, el discípulo en aquel entonces, el discípulo de un maestro se rendía totalmente a su autoridad, ¿verdad? A su cobijo, más que nada a obedecerle, a estar totalmente rendido, ¿verdad? Y bueno, los discípulos de Jesús era un compromiso total, pero las multitudes no era un compromiso, solamente estaban con Jesús por las cosas que le podía dar, ¿verdad? Solamente porque les enseñaba, les daba de comer, ¿verdad? Pero en realidad no estaban dispuestos a comprometerse plena y totalmente con él, ni mucho menos con las demandas que traía, ¿verdad? Con el llamado de parte de Dios de volverse a Dios, de arrepentirse y de rendirse a la voluntad y sobre todo a su autoridad y señorío, ¿verdad? Su autoridad mesiánica y señorío. Y bueno, desafortunadamente, pues en realidad ellos querían, como hacen o hacemos acá en México, ¿verdad? Cuando están los partidos políticos en épocas electorales, que nos arremolinamos, nos acercamos a los partidos para ver qué sacamos, pero en realidad no queremos un compromiso, y así estaba el pueblo de Dios en ese momento. Ni querían el compromiso con Dios, ni querían compromiso con su voluntad, ni mucho menos compromiso con los planes y los propósitos de Dios para su pueblo en ese entonces. Desafortunadamente a veces pasa, ¿verdad? La gente, y en este caso el pueblo de Dios que seguía a Cristo Jesús, al Señor, a su Mesías, a su Rey, a su Señor, se estaban yendo más por el interés material que por las cosas espirituales de Dios, ¿verdad? Ellos querían que Dios les bendijera en ese momento, que Dios les diera, ¿verdad? Pero no querían someterse a su voluntad. Y por eso es que el Señor, ¿verdad? Y en el versículo 27 los exhorta a no poner su atención e interés en las cosas que materiales que les podía dar, ¿verdad? Los milagros, la comida y otras cosas, sino en las cosas espirituales y eternas, de las cuales solamente Dios puede, es el proveedor, ¿verdad? Las cosas espirituales como la salvación, el perdón de sus pecados, ¿verdad? La vida eterna y sobre todo la posibilidad de entrar al cielo, ¿verdad? Las cosas eternas que solamente Cristo Jesús en ese momento como administrador de los bienes de Dios, ¿verdad? Podía darles. Y por eso les exhorta, les dice, dejen de poner su interés o todo su interés, ¿verdad? Por las cosas materiales, mejor enfóquense en lo espiritual, en lo eterno que solamente yo puedo darles, que el Hijo del Hombre puede darles, porque sobre él el Padre ha puesto su sello de aprobación, o sea, le ha dado su voto de confianza, ¿verdad? Y bueno, en esta porción bíblica podemos ver un patrón espiritual de vida y una actitud hacia Dios un poco, mucho quizás malo, desagradable, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Y es ese tipo de actitud en el cual muchas veces el pueblo de Dios, la gente, tanto la gente del mundo, no sé si usted lo sepa, pero mucha gente cuando se le evangeliza y se le predica, se le dice a veces, ¿no? Acércate al Señor y el Señor te va a ayudar, ¿verdad? El Señor te va a ayudar a restaurar tu matrimonio, el Señor te puede ayudar a sanar y restaurar la vida de tus hijos, ¿verdad? Que salgan de las drogas, ¿verdad?
que cambien su estilo de vida, o el Señor te puede ayudar con tu matrimonio o con algún problema económico que tengas, ¿verdad? Porque Dios sí lo hace, ¿verdad? Verdaderamente Dios es bueno. Dios, la Biblia dice que el mayor placer de Dios es amar, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? En el pueblo de Dios la gente sí quería bendiciones y Dios podía darles bendiciones a la gente, ¿verdad? Dios puede darle bendición a la gente porque Dios es bueno, ¿verdad? En otro punto también, en el tiempo de que el Señor vino a la tierra, no sé si usted lo sepa, pero el Señor en muchas ocasiones hizo muchas cosas, ¿verdad? Por voluntad propia. Porque Dios es bueno, porque Él como Dios es bueno, pero también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían acordado, ¿verdad?, en hacer señales, milagros y prodigios para atraer la atención de la gente y la gente se volviera a Dios, se acercara a Dios para que escuchara la voluntad de Dios, ¿verdad?, escuchara las demandas, ¿verdad?, se dieran cuenta del tiempo en el cual estaban viviendo, los tiempos espirituales, los tiempos de Dios. Y para eso es precisamente los milagros, ¿verdad? Las señales y los prodigios, para que la gente voltee su interés, voltee su atención hacia Dios, ¿verdad? Y como le decía yo, a veces aquí en la tierra hay gente, en este tiempo, ¿verdad? Hay gente que se le habla, se le predica, ¿verdad? Se le predica acerca del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Pero también se le habla y se le dice que se acerque al Señor y que el Señor Jesús le puede ayudar, le puede bendecir en algo, ¿verdad? Le puede ayudar a resolver su problema, ¿verdad? Sanar a un familiar enfermo. Y entonces yo he visto en muchas ocasiones que mucha gente se acerca a la iglesia, se acerca al Evangelio y bueno, pues empiezan a congregarse, a lo mejor empiezan a asistir a la iglesia, a lo mejor inclusive hasta llegan a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y llegan a bautizarse, pero una vez que Dios les bendice, una vez que el Señor les ayuda, les restaura la restauración que necesiten tener, la sanidad para algún familiar, sanidad personal, ¿verdad? O les ayude a resolver algún problema económico fuerte, ¿verdad? Algún quebranto económico. Una vez que se da esa gracia y ese favor de parte de Dios para sus vidas, muchas veces la gente se aleja, se aparta de la iglesia, ¿verdad? Se aparta de la iglesia y se aparta del Señor. Y vuelven a su vida, ¿verdad? Vuelven al mundo, vuelven a su vida habitual antes de haber conocido al Señor. Y bueno, ¿por qué es esto? Pues desafortunadamente porque la gente no, por un lado no tiene un corazón noble, un corazón recto, ¿verdad? Un corazón limpio y puro para con Dios, sino que muchas veces desafortunadamente los seres humanos, por naturaleza corrompida, por naturaleza caída, tendemos a ser convenencieros, ¿verdad? Tendemos a buscar siempre nuestra conveniencia personal y no en el caso de Dios, ¿verdad? No tenemos un corazón noble y recto para con Él, para escucharlo, ¿verdad? Para enterarnos, para indagar cuál es su voluntad y sobre todo estar dispuestos a someternos a su voluntad. Y como decía yo, mucha gente en el pueblo de Dios en ese momento quería solamente las bendiciones, pero no quería someterse al llamado de Dios. Y bueno, esto es una actitud verdaderamente, actitud y comportamiento equivocado, ¿verdad? Porque la gente, el hombre no debería de enfocarse, el hombre y la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, no debería de enfocarse solamente en los beneficios, las bendiciones y las cosas que Dios le pueda dar, porque Dios le puede dar a alguien, sí, muchas cosas, ¿no? Sino más deberían de enfocarse, o deberíamos de enfocarnos, dijo el otro, en las cosas eternas, ¿verdad? En los asuntos del reino de los cielos, en la voluntad y las demandas de nuestro Dios, ¿verdad? Y sobre todo poner nuestra atención en nuestro destino eterno, ¿verdad? ¿Cuál será nuestro destino eterno y cómo lo podremos alcanzar? Y muchas veces, a veces la gente por mala enseñanza, por la mala enseñanza que se les da, se les enseña a acercarse a Dios, a acercarse a Cristo específicamente por las cosas que le pueda bendecir, ¿verdad? Porque le puede ayudar con algún problema, con algún quebranto o una sanidad, y no le enseñamos que debe de acercarse a Dios, que debe de acercarse a Cristo porque tiene la necesidad de reconciliarse, ¿verdad?, con su Creador, porque tiene la necesidad de tener el perdón de sus pecados, de tener salvación y vida eterna, porque si no, de lo contrario está condenado, nacemos condenados a la perdición eterna, ¿verdad? Y a veces por una mala enseñanza así se crea un interés convenenciero en el corazón de la gente y por eso se acercan a Dios.
Y como dice la parábola del sembrador, ya cuando empiezan a ver las dificultades, la presión, el precio del discipulado, pues mucha gente se llega a apartar, ¿verdad? Pero bueno, esta es muchas veces la gente tenemos una mala actitud, una mala enseñanza y mala actitud. Eh, eh, Pensamos que Dios está solo en los cielos para darnos bendiciones, ¿verdad? Para darnos ayuda, o que Dios solamente está dispuesto para nosotros como el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Para darnos protección, favor, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ¿verdad? La gente y a veces el pueblo de Dios no sabemos o se nos olvida, y esto es algo importante de entender y comprender, que Dios es amo y Señor, ¿verdad? Que Dios es el creador y es el dueño y es el poseedor de la creación entera, de los cielos y de la tierra. Dicho sea de paso, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas. La Biblia dice que Dios es el dueño de nuestros espíritus. Y no solamente es el dueño de nuestra vida, de nuestros espíritus, sino que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fueron los creadores del universo entero, de los cielos y de la tierra, es dueño de todo lo que existe. Nosotros vivimos en lo que Dios ha creado, ¿verdad? Nada nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Entonces, como decía yo, verdaderamente el hombre, el ser humano, tiene la obligación, tenemos la obligación, los seres humanos, la responsabilidad ante nuestro Creador, de venir a Él, de rendirnos a Él, de someternos a Él, de buscar su voluntad, buscarlo no por lo que nos pueda dar, o más nos pueda dar más cosas de lo que nos ha dado, sino tenemos la obligación y la responsabilidad de venir a Dios, de venir a Cristo para conocer, buscar su voluntad, conocer su voluntad y someternos a su voluntad. Y bueno, como creación, el ser humano como creación y en especial el pueblo de Dios debe de estar o debemos de estar atentos primero que nada a los requerimientos y la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Antes que estar esperando las bendiciones que Dios nos pueda dar. Como en este caso, ¿verdad? Que la gente buscaba a Jesús, estaba buscando al Señor por lo que le daba y no por quien era el Señor, porque era su Mesías, el Mesías esperado, ni mucho menos por estar dispuestos a someterse y a comprometerse con la voluntad de Dios y la demanda del reino de los cielos, que en ese entonces, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, esta actitud es como la actitud de aquella gente que busca a otra persona solamente por un mero interés o por una conveniencia personal, y no porque verdaderamente haya un interés o una estima personal o un compromiso profundo con aquella persona, ¿no? Ahora, obviamente, escuche, Dios es bueno. Yo siempre lo he dicho que Dios es bueno y no solamente lo he dicho, lo he visto a lo largo del tiempo que tengo de conocer al Señor, que ya son por ahí de 23, 24 años. Yo siempre he visto que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es grande en misericordia, que se compadece de nuestras aflicciones, nuestras necesidades y la misma palabra de Dios dice que el mayor placer de Dios es amar, es bendecir a la gente. Dijo el Señor Jesús en una ocasión, dijo que Dios es tan bueno, ¿verdad? Que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre aquellos que le aman y sobre los que no le aman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero aún así, aunque Dios sea bueno, nosotros, como acabo de mencionar, tanto la creación, tanto el ser humano como su pueblo, nosotros un pueblo, no debemos de buscar a Dios por interés, sino por quién es Dios, porque Él es el dueño, Él es el amo, Él es el rey, Él es el poseedor de la creación. Además, el interés y la conveniencia, escuche, el interés y la conveniencia personal cuando nos acercamos a alguien se convierte en este caso a Dios, ¿verdad? Se convierte en una trampa, porque en vez de enfocarnos en conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? En vez de enfocarnos en sus mandamientos, en sus demandas, en sus deseos, en sus anhelos, en sus intereses, ¿verdad? En lo eterno y espiritual, que es lo que realmente es de bastante provecho y vale mucho. La gente cuando se acerca a Dios, se acerca a Cristo, ¿verdad? Al Señor Jesús, y se acerca solamente por lo que le pueda bendecir. Esto es una trampa, porque solo se conforman con buscar los beneficios temporales que provienen de parte de Dios, de parte de la mano del Señor, ¿verdad? Pero cuando tenemos una actitud así para con Dios, interesada y convenenciera, nos podemos perder de lo más importante y lo más valioso
que Dios, que el Señor, ¿verdad? Nos puede dar, y entre esas cosas lo más valioso es el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Y esto era lo que estaba pasando, porque el Señor les dice, miren, no dejen de esforzarse, no trabajen por no por la comida material, ¿verdad? O sea, no se acerquen a mí por lo que yo les pueda dar o bendecir, ¿verdad? Las cosas temporales de este mundo, ¿verdad? Porque como decimos aquí en México, y perdón por la expresión, porque les llené la tripa en un momento dado. Mejor acérquense a mí por las cosas eternas, ¿verdad? Las cosas espirituales y eternas que yo les puedo dar, ¿verdad? La vida eterna que yo les puedo dar, la salvación y el perdón que yo les puedo dar, ¿verdad? Síganme, por eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Y ahora, escuche, es cierto que Dios sí puede hacer ciertos milagros para atraer la atención de la gente hacia Dios, ¿verdad? Hacia Él, ¿verdad? Con la intención de que lo conozcan, con la intención, ¿verdad? Dios hace un milagro para que la gente, bueno, el Señor hacía milagros para que la gente se volviera a Él y a Dios, ¿verdad? Para que lo conocieran, para que supieran las demandas de parte de Dios y del reino de los cielos y los beneficios eternos que Cristo Jesús les podía dar, que el Padre Celestial les podría dar, ¿verdad? Como acabo de mencionar, el perdón, la salvación y la vida eterna y otras bendiciones, el don del Espíritu y muchas otras cosas. Pero lo que muchas veces a veces la gente no sabe o no alcanzamos a comprender cuando hay un interés convenenciero para acercarse a Dios, ¿verdad? O sea, la conveniencia solamente de acercarse a Dios por las bendiciones que nos pueda dar, porque muchas veces así lo hacemos, y discúlpeme que se lo diga, ¿verdad? Y lo digo también con conocimiento de causa, porque muchas veces cuando nos levantamos, por ejemplo, el pueblo de Dios, nos levantamos a orar en la mañana, oramos porque Dios, tenemos algún problema, ¿verdad? Algo se nos ha atravesado, tenemos algún problema, alguna dificultad grave, y nos acercamos a Dios, nos acercamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que nos ayude a resolver nuestro problema, pero no nos acercamos a Él por amor, ¿verdad? Porque lo amemos, porque querramos estar con Él en comunión íntima, ¿verdad? Es pasar un tiempo ahí en su presencia, sino que desafortunadamente el hombre tiende a ser así, ¿verdad? Buenas noches, Víctor, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Y bueno, en este caso, en el tiempo de Jesús, el Señor hizo estos milagros para atraer la atención hacia Dios, como acabo de mencionar, pero lo que la gente y ellos no sabían es que Dios sí puede hacer un milagro, te puede dar un beneficio en el momento para que te acerques a Él, porque es bueno, pero también porque Dios quiere que te acerques a Él. Pero lo que la gente, y esto es lo que quiero comentar y espero que se nos quede grabado, es que la gente no se da cuenta que en lo futuro, ¿verdad? O en lo postrero, lo posterior, no van a poder seguir recibiendo nada de parte de Dios. Escuche, a menos que estemos dispuestos o que la gente esté dispuesta de todo corazón a someterse a Dios y a someterse a Cristo Jesús, al Mesías de Dios, al Señor Jesucristo, a su señorío, a su autoridad y a su voluntad. Porque mire, las cosas con Dios así son. Muchas veces la gente piensa que por alabarlo, que por adorarlo, ¿verdad? Que por acercarse a la iglesia, por acercarse a Cristo, ya Dios va a estar de plácemes, ¿verdad? No, las bendiciones, tanto las promesas como las bendiciones de parte de Dios tienen demandas. Y la demanda principal, generalmente la demanda principal es obediencia a su voluntad, obediencia a sus mandamientos y someterse a su autoridad, específicamente para que la ventana de los cielos se abra de par en par en la vida de una persona, específicamente las condiciones principales de parte de Dios Padre son que el hombre se arrepienta, que se vuelva a Él, que se entregue a Cristo Jesús, al Mesías, y número 3, y no menos importante, ¿verdad? Yo diría que principalmente que la gente guarde celosamente, guarde puntualmente, ¿verdad? Diligentemente cada uno de los mandamientos de Dios que podemos encontrar en su palabra, ¿verdad? Porque al principio, como vuelvo a repetir, y perdón por ser reiterativo, pero quiero recalcar esto, al principio de nuestra vida espiritual, yo recuerdo que al principio de mi vida en Cristo, Dios hizo muchas señales, milagros y prodigios en nuestras vidas, ¿verdad? Sanidades, hizo una sanidad maravillosa en la vida de mi esposa, la sanó de Parkinson, mal de Parkinson, una enfermedad incurable. A mí me sanó de una úlcera
¿verdad? Yo tenía una úlcera muy fuerte y el Señor me sanó, ¿verdad? Yo puedo decir que Él me sanó de forma milagrosa. Y bueno, pues te quedas así con que eso, wow, ¿no? O sea, qué bendición. Y mucha gente, ¿verdad? Antes de venir a Cristo o ya al principio de su vida en Cristo, recibe bendiciones especiales, milagros, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, escucha, esto es muy importante, para poder seguir recibiendo la gracia, el favor, la bendición, milagros, el don del Espíritu, dones, etcétera, todo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Dios y con su reino, es indispensable estar dispuesto a estar comprometido de todo corazón con Dios, con el Señor Jesucristo, con el reino de los cielos y con la voluntad de Dios. Porque si el hombre no lo hace así, ¿verdad? A lo mejor en ese momento o al principio de su relación con Dios puede recibir algo grande de parte de Dios, pero de ahí en adelante téngalo por seguro que no va a seguir recibiendo nada de parte de Dios, nada de parte del Señor. Así funcionan las cosas. Así es, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que así son las cosas con Dios. Cuando Dios introduce a su pueblo, a Israel, en la tierra prometida, les dice algo, yo les he introducido en la tierra prometida porque ese era mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Estoy cumpliendo mi palabra. Pero ahí en el libro de Deuteronomio les dice, pero si ustedes quieren permanecer en la tierra prometida y seguir disfrutando de las bendiciones y de las maravillas que hay en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra de abundancia, de prosperidad, tienen que guardar al pie de la letra mis mandamientos, mi voluntad, y obviamente esto habla de tener un compromiso profundo con Dios. En el caso de nosotros los cristianos, si queremos seguir disfrutando de la gracia, el favor, la bendición de Dios, que no es el punto, ¿verdad? No es el punto de esta reflexión bíblica. Tenemos la obligación, ¿verdad? La demanda principal es estar sometidos plena y totalmente a Cristo Jesús, a Dios y a la voluntad de Dios. Aunque esa no es la esencia de esta reflexión. La esencia de esta reflexión es que no debemos de acercarnos. El hombre no se debe, ni se debiera, ni nosotros le debiéramos de enseñar a la hora de evangelizar a la gente a que se acerque a Cristo, a que se acerque al Señor, porque le pueda bendecir, ¿verdad? Porque le pueda dar algo. No, eso está mal, eso es una mala enseñanza, es una mala guianza, ¿verdad? Debemos enseñarle a la gente que tiene que acercar a Dios porque tiene, por un lado, tanto la necesidad como la obligación y responsabilidad de acercarse a su Dios, a su Creador verdaderamente. Porque tiene la obligación, ¿sí? Porque el hombre tiene la obligación y la responsabilidad de cumplir con las demandas de su Creador, ¿verdad? Y bueno, como decía yo, mucha de esa gente que seguía al Señor por todos lados, ¿verdad? El Señor Jesús lo seguía por los beneficios, pero cuando Él los llama, ahí en el capítulo 6 es un capítulo que a mí me encanta mucho, me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque ahí se demuestra cómo la mayoría de la gente que sigue a Dios, que sigue a Cristo, normalmente lo hacemos o lo hace por interés. Pero cuando el Señor empieza a hablarles ya, ahora sí que empieza, como decimos acá en México, ¿verdad? Les empieza a leer la cartilla, les empieza a poner los puntos sobre las íes, ¿verdad? Les empieza a mostrar cómo estaba la cosa verdaderamente en relación con Dios y con el reino de los cielos y con Él como el Hijo de Dios, como Mesías. Mucha gente empieza como que, no, espérame tantito, esto ya no me gusta, no me agrada, ¿verdad? ¿Cómo que tú dices que eres el Hijo de Dios? ¿Y cómo que tengo que comer tu sangre y beber comer tu carne y beber tu sangre? O sea, esto hablaba de un compromiso total, ¿verdad? O sea, una rendición, una sumisión total, ¿verdad? O sea, de que todo lo que Él les dijera tendrían que abrazarlo ciegamente y sobre todo ponerlo por obra, ¿no? Y cuando ya empezaron a ver todas las demandas, todo lo que les enseñaba, todo lo que su doctrina, ¿verdad? De amor, de justicia, de santidad, de fidelidad sobre todo, empezaron a decir, no, espérame tantito, Jesús, no te me alborotes, ¿verdad? Yo siento que eso no me agrada, yo siento que eso no me conviene, ¿verdad? Y dice la Biblia que muchos, inclusive de sus discípulos, de sus seguidores, le dieron la espalda. Porque no estaban decididos a entrar en los caminos, en la voluntad
las demandas de Dios y mucho menos someterse a Cristo Jesús como como el Mesías de Dios, ¿verdad? Entonces lo abandonaron, específicamente abandonaron al Señor porque no quisieron comprometerse con Él ni rendirse a su señorío y autoridad. Pero verdaderamente ese no es el camino que Dios desea, ¿verdad? Dios no desea ese camino, Dios desea otro camino en la vida y el corazón del hombre. Y eso lo podemos ver más adelante, ahí mismo en Juan 6, versículos 66 al 69. Cuando la gente le da la espalda a Jesús, le da la espalda al Señor. Sí, dice ahí en el versículo 66, en el mismo capítulo 6, dice: a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron, le dieron la espalda. Así pasa a veces. Si usted lee la parábola del sembrador, a mí me encanta porque dice que el sembrador salió a sembrar la semilla. Dice que, bueno, el contexto de la parábola del sembrador es que en aquellos entonces, en la actualidad lo siguen haciendo, los sembradores, los campesinos sembraban a través del método del boleo. O sea, ¿qué es el método del boleo? Llevan un saco aquí, ¿verdad? Meten la mano en el saco donde hay semillas, agarran así un puño, y el boleo es aventar la semilla así, ¿verdad? Y a donde caiga, ¿verdad? Y van aventando la semilla en el campo, ¿no? Y dice que la semilla dice que una parte cayó en el camino, ¿verdad? Otra parte cayó entre las rocas, el suelo rocoso, ¿verdad? Y dice que otra parte cayó entre los espinos, ¿verdad? Entre mala hierba, y otra cayó en la tierra buena, en la tierra fértil, ¿verdad? Y ya luego empieza a explicar el Señor acerca de qué significa la parábola del sembrador. Y dice, miren, la semilla que cayó en el camino, ¿sí? Dice, representan a aquellos que pues escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como no tienen mucho interés por complacer a Dios ni por comprometerse con Él, ¿verdad? Viene el diablo y les quita el mensaje, la palabra, la enseñanza, ¿verdad? La predicación que recibieron en algún momento dado. Viene el diablo y se los quita de la mente, del corazón, para que ya no sigan pensando en eso, ¿eh? Ya siguen su camino, ¿verdad? Se siguen de largo. Dice otras personas son, cuando escuchan la palabra de Dios, el mensaje del evangelio y las demandas de Dios, son como los que cayeron entre las rocas o en un suelo rocoso con poca profundidad, ¿verdad? Recibe la palabra, se emocionan a lo mejor, ¿verdad? Dicen, ay, comprendí el evangelio, comprendí que Cristo Jesús es mi único salvador, ¿verdad? Y es el Señor, ¿verdad? Pero como dice que no tienen mucha profundidad, ¿verdad? La tierra era una tierra con poca profundidad. O sea, esto habla de que su compromiso era débil, era poco profundo con Dios y con Cristo Jesús y con las demandas del reino de los cielos. Dice que al poco tiempo, ¿verdad? Cuando empiezan a tener problemas, dificultades por ser cristianos, por ser de Cristo, ahora dice que lo abandonan, ¿no? Le dan la vuelta y siguen su camino, ¿no? El camino que antes llevaban, como pasa con muchos de nosotros. Y luego explica del tercer tipo de personas. Dice la semilla que cayó entre los espinos representan a aquellas personas que escuchan el evangelio, se emocionan, se comprometen, quizás se bautizan, ¿verdad? Quizás empiezan a lo mejor hasta a servir en la iglesia, también emocionados, ¿verdad? Pero cuando empiezan ahí a batallar con las preocupaciones de este mundo, las preocupaciones propias de esta vida, y el engaño de las riquezas, o sea, el engaño de hacerse ricos, porque a veces desafortunadamente en el mundo evangélico se predica la famosa teología de la prosperidad, ¿verdad? El evangelio prostituido de la prosperidad, que se enseña que Cristo Jesús, inclusive hay algunos que enseñan que Cristo Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, pero ricos hablando literalmente en términos materiales, ¿verdad? Y enseñan y predican que el evangelio, ¿verdad? Que Dios desea que te enriquezcas, que seas rico, que seas próspero, ¿verdad? Y no se le enseña que el propósito principal del evangelio es para que el hombre tenga perdón, salvación y vida eterna, y asimismo estemos sometidos a Dios. Y a veces el evangelio, bueno, pues choca con los intereses personales, y muchas veces la gente, en ese caso de ese tipo de gente, la gente que representa la semilla que cayó entre espinos, dice que cuando estas cosas empiezan a chocar, las demandas de Dios, las demandas de Cristo Jesús con sus intereses personales, ¿verdad? Con los afanes de esta vida, dice que entonces abortan, ¿verdad? Abortan el camino en Cristo, abortan la vida cristiana y regresan atrás, ¿verdad? Vuelven atrás, o a lo mejor no se van de la iglesia,
perdón, no se largan, ¿verdad? No regresan al mundo, ¿verdad? Pero se quedan en la iglesia, pero llevan una vida tibia o una vida religiosa solamente, de apariencia de piedad, de hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo demanda entrega, demanda compromiso y demanda obediencia absoluta al Señor y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice que el cuarto tipo de persona, la semilla que cayó en tierra fértil, representan a aquellos que tienen un corazón noble, entendido, recto, ¿verdad? Justo, honesto, ¿verdad? Que reconocen que están mal, que reconocen que son pecadores, ¿verdad? Que reconocen que tienen que santificarse, que purificarse, que apartarse de los malos caminos y de la contaminación del mundo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que se vuelvan ¿cómo se llama? Monjes, ¿verdad? Y se metan a un monasterio, ¿no? Porque estamos en el mundo. La Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que apartarnos de los malos caminos, de la mala influencia del mundo, ¿verdad? Y dice que esa semilla que cayó en tierra fértil representa a esa gente, ¿verdad? Que entiende el mensaje del Evangelio, entiende la voluntad de Dios y procede a obedecer la voluntad de Dios. Lo primero con lo que proceden es a un arrepentimiento que tiene que ver con una purificación espiritual verdadera, ¿verdad? Que eso los lleva a nacer de nuevo, a ser nuevas criaturas, a ser verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Entregarse totalmente a Cristo, el único su Salvador, ¿verdad? Y el que les puede dar vida eterna. Y continúan a lo largo de su vida en una perfecta relación con Dios, con Cristo Jesús, con el Señor, y una perfecta obediencia. Y cuando digo perfecta no quiere decir que nunca vayan a regar, la verdad, que nunca se vayan a equivocar en algo, porque la misma Biblia dice que no hay hombre tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno. En algún momento dado cometeremos algún error, tropezaremos con algo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tengamos una buena relación con Dios, sea de una constante obediencia. Y si la regamos en algo, nos tropezamos en algo, pues nos arrepentimos, nos apartamos del mal camino y volvemos adelante, ¿verdad? Y bueno, en este caso dice Juan capítulo 6, 66 al 69, dice: a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces el Señor, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y escuchen la respuesta. Esa respuesta de Pedro siempre me ha tocado, me ha bendecido y ha tocado mi corazón, ¿verdad? Porque yo he entendido que esto es lo que Dios desea. Esto es el corazón de Dios, está aquí en la respuesta de Pedro. Dice: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? ¿O a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes las palabras que dan vida eterna. O sea, no hay para dónde hacerse. Y esto es una realidad. Sí, es cierto, no hay para dónde hacerse. Dice: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes las palabras que dan vida eterna. No, y versículo 69 dice lo siguiente: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Otras versiones dicen: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, el ungido del Señor, el ungido del Padre, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, eres el Salvador, eres Dios hecho hombre, ¿verdad? Tú eres Emmanuel, ¿verdad? O sea, no hay a dónde más ir, ¿verdad? Y escuche, esto podría entenderse como diciendo: bueno, pues ya no me queda de otra, pues ya ni modo, pues tú eres el Mesías. No, yo puedo ver en el corazón de Pedro, ¿verdad? Que después se convirtió en el apóstol Pedro, ¿verdad? En el corazón de Pedro, de Simón Pedro, más que por decirlo así, no hay otra salida. Yo puedo ver un gran amor, ¿verdad? Una gran devoción, ¿verdad? Por Dios, por el Señor, ¿verdad? Es decir, tú eres el camino, ¿verdad? Tú eres la verdad, tú eres la vida, no hay nadie, y aparte de eso, pues te amamos, te adoramos, ¿verdad? Porque tú eres verdaderamente bueno, tú eres muy bueno con nosotros, porque tú eres Dios, ¿verdad? Y bueno, en el caso de los discípulos, los que decidieron comprometerse de todo su corazón con la voluntad de Dios y con Cristo Jesús, con el Mesías de Dios, pudieron posteriormente darse cuenta de la profundidad, ¿verdad? Y de todas las realidades eternas y espirituales que solamente el Señor Jesucristo les podía dar, y de lo cual les hablaba, y que les mostraba, ¿verdad? Que había una eternidad que los estaba esperando más allá de este mundo, porque no sé si usted lo sepa,
y esté consciente, pero todos vamos a morirnos un día y a todos nos espera la eternidad, ¿verdad? Nada más que hay dos caminos, ¿verdad? En la eternidad hay dos lugares, dos rumbos, dos caminos. Uno es la perdición eterna, a todos aquellos que rechazaron al Señor, ¿verdad? O que aún lo aceptaron pero se apartaron del camino. Y nos espera el paraíso, la gloria de Dios en el reino de los cielos junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ¿por qué ellos pudieron llegar a comprender todo esto, verdad? Porque ellos decidieron comprometerse. Hay algo que a mí me encanta y lo dice el Señor en uno de los evangelios. Dice, cuando les habla a la gente, dicen los evangelios que les hablaba por parábolas, ¿verdad? Y los discípulos sus discípulos dicen, Señor, Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? Dice, porque primero que nada en esto se cumple la escritura de Isaías, en la cual dice, les hablaré por medio de misterios, ¿verdad? Por medio de parábolas para que oyendo no entiendan, ¿verdad? Pero aparte de eso dice, pero ustedes, los que son mis discípulos, los que están comprometidos conmigo, dice, a ustedes sí les es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, o sea, las enseñanzas profundas, las realidades profundas y eternas que son parte del reino de Dios y que solamente son para aquellos que están totalmente comprometidos con Dios y con Cristo Jesús, ¿verdad? Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó antes de Cristo, yo leía la Biblia y no entendía ni comprendía nada, ¿verdad? Pero cuando entregué mi vida al Señor, yo empecé a leer. Hubo un tiempo, al principio de mi vida cristiana, yo me leí la Biblia como en 6 meses aproximadamente. De 6 a 7 meses aproximadamente, pero era leer casi día y noche, ¿no? Y entre más leía yo, más comprendía, y ahí sí parecía que Dios me estaba hablando, ¿verdad? Pero ¿por qué pues, ocurría esto? Porque yo había decidido comprometerme, entregarme totalmente y rendirme a Cristo Jesús, a mi Señor, ¿verdad? A mi Salvador. Y aparte de eso, bueno, Dios hizo muchas cosas al inicio de mi vida, ¿verdad? Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pero ¿por qué la gente puede seguir conociendo más, comprendiendo más cosas? Podemos seguir viendo cada día la mano de Dios en la gracia y el favor sobre nuestras vidas, porque hemos decidido comprometernos totalmente, porque hemos decidido no seguir a Dios, no seguir a Cristo por el interés y la conveniencia en las cosas que nos pueda dar, sino porque creemos en Él, confiamos en Él, pero sobre todo lo amamos con todo nuestro corazón, porque primero que nada es Dios y segundo, no menos importante, porque Dios es muy bueno, porque Dios es muy bondadoso, ¿verdad? Pero escuche, en el caso de los discípulos, ¿por qué ellos llegaron a comprender todo esto? Porque su interés y su corazón, el corazón de los 12 discípulos al menos, no estaba en la conveniencia personal. O sea, su interés en Cristo, su interés en Dios no era lo que Dios les podría dar, sino su interés y su corazón de ellos era complacer a Dios, ¿verdad? Porque la mayoría de los 12 casi en una buena parte de su vida anduvieron en la búsqueda de Dios, porque primero, por ejemplo, Andrés, Pedro, Juan y Santiago, primero que nada fueron discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos querían acercarse a Dios, ellos querían estar bien con Dios y querían complacer a Dios, ¿verdad? Obviamente que ese corazón, ¿verdad? Esa actitud en sus corazones los hizo mantenerse fieles con el Señor hasta el día de su muerte, ¿verdad? Hasta que partieron de este mundo. Y déjeme decirle una cosa, la mayoría de los apóstoles, o si no es que todos, ¿verdad? Bueno, la mayoría excepto Juan murieron de una forma muy horrible, cruenta, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra enseñanza, este es otro mensaje, ¿verdad? La enseñanza de esta reflexión en esta noche es que el Dios desea, y escuche, y esto es la esencia de esto. Dios no desea, el Señor no desea que nos acerquemos a Él por interés en las cosas que Dios pueda darnos. El Señor desea que nos acerquemos a Él porque lo amemos, ¿verdad? Porque tengamos el deseo de complacerlo primero a Él antes de complacernos a nosotros. Que tengamos el deseo de seguirlo a Él por quien es y por guardar su voluntad, ¿verdad? Porque Dios se sienta contento con nosotros. Esa debe ser la actitud en el pueblo de Dios principalmente. Buscar que Dios se sienta contento con nosotros y no
que Dios nos bendiga a cada rato y en todo momento, porque es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Eso es muy malo, ¿verdad? Eso es muy malo. La gente en el mundo actual, ¿verdad? En la actualidad, tanto evangélica como no evangélica, cristiana como no cristiana, muchas veces quiere estar cerca del Señor Jesucristo, no tanto porque le interese conocerlo, ni mucho menos por cumplir su voluntad, ¿sí? O por serle cada vez más fiel o útil en su reino, ¿verdad? Sino porque verdaderamente mucha gente en la actualidad quiere estar cerca de Dios, quiere estar cerca de Cristo Jesús por las bendiciones y las cosas que Dios pueda darle, que el Señor pueda darle, ¿verdad? Y eso desgraciadamente está mal, porque a veces tenemos una mala enseñanza, damos una mala enseñanza, y sobre todo es una mala y pésima actitud de parte de un ser humano hacia su creador. Obviamente este estilo de vida espiritual es algo totalmente inútil espiritualmente, ¿verdad? Estéril, y aparte de ser estéril es vergonzoso, porque no hay cosa más fea que alguien se pueda acercar a otra persona por el interés que le pueda dar, ¿verdad? O lo que te pueda beneficiar, ¿verdad? Es lo más feo, acercarse por interés a alguien, ¿sí? Y no porque verdaderamente en este caso estimemos a Dios, lo apreciemos y que querramos nosotros ser de bendición para el Señor, ¿verdad? Antes de que Él sea de bendición para nosotros. El corazón de todo discípulo, de todo creyente, de todo cristiano debe ser acercarse, estar cerca del Señor con la intención de servirlo, de amarlo y de serle de bendición a Él antes de que Él nos bendiga a nosotros. Eso es lo correcto, eso es lo que Dios busca, y ese es el propósito principal de esta reflexión bíblica. Pero sabe, nosotros los hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que amamos a Cristo Jesús, nosotros no debemos de tener esta actitud de que tiene a veces la gente del mundo o algunos malos creyentes, pero sí debemos de tratar de ser como los primeros discípulos, como esos 12, ¿verdad? Que dijeron: Señor, no tenemos a quién ir, tú eres el único, solamente tú eres el único camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, y aparte de eso tú eres infinitamente bondadoso, Señor. Tú has venido a este mundo a salvarnos, Señor, y por eso queremos estar contigo. Y también obviamente nosotros como hijos de Dios debemos de estar dispuestos a estar totalmente comprometidos con Cristo, comprometidos con el Señor hasta la muerte, ¿verdad? Aún así tuviéramos que pasar por un martirio, ¿verdad? Por sufrir, no sé, como los primeros discípulos que sufrieron martirio, sufrieron la muerte por serle fiel a Jesús. Porque escuche, cuando una persona sigue a Cristo, sigue al Señor por interés, cuando venga la persecución, venga la opresión, ¿verdad? Aún la amenaza de muerte, le va a dar la espalda. Va a decir: no, esto no me conviene, esto no. O cuando las cosas no salgan como a él le agrada, como a la persona le agradaría, o esperaba que Dios lo tratara o lo bendijera, le va a dar la espalda, porque pues era solamente un interesado, un convenenciero. Pero la gente que verdaderamente de todo corazón se compromete, o nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con Cristo Jesús, con el Señor, por amor, por compromiso, por fe verdadera, por fidelidad y solidaridad con Dios, con el Señor, esa gente permanecerá fiel hasta la muerte, y sea la causa de muerte, porque a veces hay gente cristiana que ha servido. Yo conozco siervos de Dios, verdaderos siervos de Dios, que han servido mucho a Dios, y a veces Dios al final de sus vidas o bien permite una muerte cruenta, a lo mejor, como pasó con los apóstoles, o bien Dios puede permitir que tengan un final en sus vidas nada honroso, nada bonito para un siervo de Dios, y Dios lo permite como una prueba, para probar su fidelidad, para probar sobre todo su corazón y para purificar su fe. Le animo verdaderamente en esta noche que evaluemos, y se lo digo y también me incluyo yo, que evaluemos sobre qué está cimentado nuestra relación con Dios, específicamente nuestra relación con Cristo Jesús, con nuestro Señor, con nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Que evaluemos si lo seguimos porque esperamos que nos bendiga a cada momento y a cada rato, o porque nos ayuda a resolver el problemón que a lo mejor podemos tener, o seguimos a Cristo Jesús porque verdaderamente lo amamos, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él nos amó, ¿verdad? Nos ha amado. La Biblia enseña que nos ha amado hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta lo
lo máximo que podía haber hecho el Señor por nosotros, que es sacrificarse en un tormento horrible que fue la cruz del Calvario por amor a nosotros para salvarnos. Le animo de verdad que evaluemos sobre qué está cimentada nuestra relación en Él. Si es, como dice el título de esta reflexión, si es por interés o es por amor, o es porque lo amamos verdaderamente y deseamos serle totalmente fieles a Él. El que le es fiel a Cristo automáticamente le es fiel a Dios, al Padre y al Espíritu Santo también. Que Dios me los bendiga mucho en esta noche. Espero que esta reflexión les sea de bendición, de edificación. Uno de mis intereses, de nuestros intereses, no es lastimar a nadie, ¿verdad? No es ser molesto con nadie. A veces la palabra de Dios es un poquito pesada de digerir, pero la intención de Dios siempre es edificarnos. Es construir nuestra vida, ¿verdad? Sobre la roca, como dice Dios en su palabra, el Señor en su palabra, ¿verdad? Es edificarnos, es fortalecernos, es clarificar nuestra mente, nuestros pensamientos. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada cortante, ¿verdad? Con mucho filo, ¿verdad? Dice que es más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Que discierne las intenciones de los pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, el mayor propósito de Dios es que nosotros vivamos en luz, vivamos en la verdad. Que Dios me los bendiga mucho. Deseo de todo mi corazón que el Señor les guarde, les bendiga, les proteja, ¿verdad? Y sobre todo que sigamos creciendo espiritualmente hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y espero de todo mi corazón que hasta el día que Dios nos permita estar en esta tierra, Dios, nuestro Dios, siga trabajando en nosotros, ¿verdad? Perfeccionando la buena obra que inició en nosotros cuando conocimos a Cristo Jesús hasta el día de nuestra redención eterna. Que pasen muy buenas noches, ¿verdad? Y espero que el resto de la semana la gracia, el favor y la bendición de Dios siga con ustedes. Bendiciones y excelente noche para todos.